de la compensación económica en los juicios de divorcio y nulidad con fondo de capitalización individual. Revista Chilena de Derecho, septiembre de 2013. Joel González Castillo, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Alumnas, Paola Campos y Verónica Prado. Por lo general, cuando se llega a la etapa del divorcio, los cónyuges ya se encuentran separados de hecho y los alimentos ya se encuentran regulados, los que se pagarán regularmente de los ingresos mensuales de la hora excónyuge, por lo que solo queda pendiente el pago de la compensación económica para aquel de los cónyuges que no pudo desarrollarse profesionalmente por estar al cuidado de los hijos y del hogar. En estos casos, donde los sueldos en nuestro país no son altos, la ley nos entrega la alternativa para que el excónyuge que debe pagar esta compensación y no cuente con los recursos para pagar esta indemnización, pueda hacerlo a través de los fondos ahorrados en sus fondos de AFP. Para esto tenemos la ley 20.255, que permite que el cónyuge que deba pagar la indemnización y no cuente con los recursos o no quiera hacerlo, se pueda como última instancia disponer de estos recursos y transferir parte de estos para pagar la indemnización. De esta forma se busca reparar el menoscabo causado al cónyuge más débil, que por lo general es la mujer, que por haberse dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, no cuenta con la formación académica o con la experiencia laboral para enfrentarse al mercado. Pero esta solución no está libre de controversia, ya que la ley dice que los fondos de los que se debe disponer para pagar esta indemnización debe corresponder a los fondos de capitalización individual, dejando afuera a los trabajadores afiliados a DIPRECA, INP o CAPREDENA. Esta diferencia se debe a que estos sistemas de capitalización no existe la cuenta individual, sino que un sistema de reparto, por lo que el afiliado pierde el dominio de sus fondos. El 2 de junio del 2008, la Superintendencia de Pensiones dictó la circular número 1503, que imparte una serie de instrucciones de cumplimiento obligatorio para las AFP, de las que podemos destacar las siguientes. Se debe distinguir entre fondo de capitalización individual obligatoria y el fondo de capitalización voluntaria. Los fondos solo se pueden transferir desde las cuentas obligatorias, ya que de otra forma significaría un desincentivo al ahorro. Las AFP deberán pagar estas indemnizaciones solo respecto de las sentencias que se encuentren firmes y ejecuturadas contra aquellos afiliados que se encuentren activos. Es por esto que las AFP no pueden hacer cumplir esta sentencia sobre aquellos jubilados que se encuentren mediante el sistema de pensión vitalicia, ya que sus fondos se traspasan a una aseguradora. Para hacer efectivo este traspaso tenemos tres formas. Si ambos cónyuges están afiliados a la misma AFP, el tribunal notifica a la AFP y ésta realiza el traspaso de manera interna. Si los cónyuges se encuentran en distintas AFP, el tribunal debe notificar a la AFP del cónyuge compensador para que ésta transfiera los fondos ordenados por el juez a la cuenta de individualización en la AFP del cónyuge compensado. En el caso de que el cónyuge compensado no se encuentre afiliado a ninguna AFP, el tribunal deberá notificar a la AFP del cónyuge compensador, la que deberá crear una cuenta para el cónyuge compensado, transfiriendo los montos ordenados por el juez y asignándole un fondo según su grupo etario. Existen tres situaciones en las que las AFP no deben dar cumplimiento a las sentencias dictadas por los tribunales, y es cuando el cónyuge compensador no se encuentra afiliado a la AFP notificada, cuando el cónyuge compensador no se encuentra afiliado al sistema de AFP o cuando el cónyuge compensador se encuentra pensionado. En todos estos casos, la AFP tendrá un plazo de 8 días hábiles desde que se le notifique la resolución por parte del tribunal para informar al tribunal si el cónyuge compensador se desafilió del sistema, si se encuentra pensionado o si se cambió de AFP. Dentro de esta ley encontramos objeciones al artículo 80. Como primer elemento para su análisis hay que señalar que el Tribunal Constitucional, a requerimiento de la Cámara de Diputados, ejerció el control de constitucionalidad de diversos artículos de la Ley 20.255, entre los cuales no se estuvo el artículo 80, que permite pagar la compensación con cargo a los fondos previsionales. Debemos recordar que el artículo 57 del Código del Trabajo dice que las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social distinguen ambos conceptos como inembargables, agregando que se trata de pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente. Podrán embargarse hasta el 50% de las remuneraciones.
Posibilidad de que los cónyuges puedan acordar la compensación. Como hemos visto, el juez puede determinar que la compensación económica se cobre a través de los fondos de pensiones. Nos podríamos preguntar entonces, ¿será posible que los cónyuges acuerden este tipo de compensación? El artículo 63 de la Ley de Matrimonio Civil establece que en caso de que los cónyuges convengan sobre el monto y la forma de pago de la compensación, tal acuerdo debe someterse a la aprobación del tribunal. Así entonces será el juez quien en último término autoriza el traspaso de los fondos y se salva la cuestión planteada. Esta ley tiene un carácter de subsidiario. Tenemos un caso en la Corte de Antofagasta que se denegó recurrir, como lo solicitaba la mujer, a los fondos de capitalización de su marido para poder pagar la compensación, atendido que éste tenía ingresos provenientes de su trabajo y acciones de las que era dueño. Sostuvo la Corte que, acreditado el derecho a recibir la compensación económica por la cónyuge y demandante reconvencional, procede a abocarse a la necesidad de acudir a la cuenta de capitalización individual que tiene el cónyuge varón en la administradora de